Bueno, una de las primeras cosas que aprendimos ayer fue un tipo de extrusión que es la extrusión por enrollada de fibras, que se considera de superficie libre. Este tipo de extrusión hace fibras y estas fibras están caracterizadas por tener una longitud de aproximadamente 100 veces su diámetro. La extrusora tiene un dado y este dado se sitúa en la parte de arriba y las fibras van cayendo por gravedad y luego ya se van enfriando a través de, bueno, un enfriador, por así decirlo. Y además de eso, también se puede encontrar lo que es la coextrusión, en donde pondrías dos extrusores en serie, en donde la fibra tendría un núcleo y luego alrededor de ese núcleo le pondrías un recubrimiento, donde serían fibras recubridas. Hay dos problemas que se pueden obtener al no hacer una buena inyección en la generación de plásticos por inyección. La primera es cuando se inyecta material de más y se genera flash o rebaba. La segunda es cuando se inyecta menos material y se le llama disparo corto. Otro proceso que revisamos en la presentación y que hicimos en el laboratorio es la extrusión y por soplado, en la cual se genera una película que se le inyecta aire, se infla y se pasa por unos rodillos que lo aplastan y lo estiran para generar bolsas de plástico. Es un proceso muy, bueno, es el más complicado porque tiene demasiadas variables que se tienen que controlar. Se controla la altura del cuello, se controla la rapidez de los rodillos, se controla el diámetro del dado y bueno, este es un extrusor por el que pasa la resina, se calienta y pasa después por un dado vertical y que sale la película hacia arriba, no hacia abajo como el de las fibras. Y pues tiene... Interesante en esta sesión fue todas las características y variables que se tienen que controlar al momento de usar la inyectora a presión. Hay muchas variables, tales como temperatura del molde, temperatura del plástico, la presión a la cual se le va a aplicar el mismo plástico, las revoluciones por minuto del tornillo, un sinfín de variables que se necesitan cuidar para que la pieza salga sin fallas. De extrusión que explicaron es el cast film o el de película vaciada, y es prácticamente cuando el plástico pasa por un dado aplanado y después pasa a diferentes rodillos que lo van enfriando y lo van estirando hasta llegar a un último rodillo que es en donde se enrolla el producto final. Las variables de este proceso son la velocidad de estirado, que te permite tener un mayor o menor grosor, y la temperatura de los rodillos con la cual se va enfriando el material. Estuvimos aprendiendo acerca de cómo es que se hacen los moldes y cómo es la importancia de la exactitud. También vimos cómo el material, el plástico se hace un poco más chiquito después de que se calienta, después de que se enfría. Entonces la importancia de poder crearlo un poco más grande para después quedar la medida exacta que deseas. Las propiedades geométricas de un plástico son muy importantes a la hora de estar diseñando un proceso. Sabemos que el tipo de líquidos existen dos. Existen los líquidos que se fluyen bajo las reglas de Newton, que se conocen como los newtonianos, y los no newtonianos. Una de las características importantes que diferencian estos dos tipos de fluidos son las cuestiones de turbulencia de las capas límites. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estamos diseñando las tuberías, cuando estamos diseñando tanto el proceso de extrusión como de inyectado, puede variar. Para cuestiones de plásticos es muy importante destacar que no existe un plástico que sea newtoniano. Todos se rigen bajo los lineamientos de los fluidos no newtonianos. ¿Por qué es importante esto? Porque no existen turbulencias, no existen lo que son los parámetros de Reynolds. Entonces esto va a jugar un papel muy importante para cuestiones de tiempo de inyección, flujo másico y tiempo de enfriamiento.
aprendimos que un molde es un recipiente de volumen constante. También aprendimos que existen varios pasos para diseñar un molde. Entre ellos están la selección de línea de partición, tipos de plástico, ubicación de los insertos, método de expulsión, fabricación del corazón, selección de portamolde, entre muchos otros. Los más importantes son los primeros pasos, los cuales son parte de la planeación del molde. Hoy aprendimos que la elección del material para hacer los moldes es importante. Por ejemplo, el acero inoxidable se usa para hacer moldes a pesar de sus malas propiedades de conducción de calor, porque resiste materiales corrosivos como la urea y el azufre. Bueno, ya para terminar, tuvimos una sesión con Adán Isaías, quien es un experto en el tema de SolidWorks y nos enseñó a grandes rasgos todo lo que hace, es decir, vimos los temas de electricidad, de fluidos, de cómo hace SolidWorks los moldes, los análisis de estrés, además de diseños rápidos de cómo cambiar las piezas así de una forma muy práctica, combinando Excel con el programa. Consideramos que esta es una herramienta muy valiosa porque como ingenieros es básico que debamos manejar correctamente esta aplicación y pues definitivamente es una herramienta que nos da muchísimo poder sobre lo que vamos a hacer y demás aplicaciones que vienen aparte del programa principal. Después de haber visto todas las técnicas para poder hacer un plástico según la aplicación y después de ver cómo se integra con el software de SolidWorks, podemos concluir de manera general que utilizando todas estas herramientas se puede simular todo lo que se necesita para un proyecto sin necesidad de llevarte 20 o 30 semanas. Lo que nos explicaban es que antes ese era el tiempo que se llevaba, pero ahora lo podemos hacer en cuestión de un mes. Ya podemos estar simulando cómo se puede inyectar una parte. Algo que nos resultó muy interesante es que realmente teniendo la pieza modelada puedes simular el molde, puedes hacer como cuánto se va a expandir o cuándo se va a contraer, y eso para poder hacer la pieza del tamaño que se requiere para poder después hacer un molde. Entonces ahora con todo esto te puedes ahorrar muchísimo tiempo y realmente eso se nos hace muy valioso para nuestras carreras.